Thank you very much, Joseph, for this very kind introduction. I want to respond by saying what a pleasure it always is to come to Catalonia and speak with colleagues in the universities. You know, I've been doing that many times in the past, and it was always a pleasure. And when it is pleasurable, you return and you repeat. This time I also have to start by apologizing. I will be speaking in the English language, and there's a couple of un-English words on these first slides, but those are going to be the very last ones at the same time. I'm from a country, the Netherlands, where we also have our own language, and yet we are speaking English and German all the time, and one feels sometimes sorry for one's own language that it is not having that kind of a function. But to be able to have an international conversation, we have to para poder tener una conversación internacional tenemos que pasar al latín o, a día de hoy, al inglés. ¿Qué haré hoy? Cuando hablamos de los cambios, las alteraciones en la universidad, en el contexto universitario y cambios producidos sobre la universidad en sí misma, hay muchos temas de los que podríamos hablar. No sería difícil dedicar un semestre entero a hablar del cambio en las universidades y todos sus distintos aspectos. Cuando te invitan como ponente, tienes que escoger de qué hablar. Y en lugar de dar una revisión general de todos los distintos aspectos que deberían verse como sujetos a cambio en la universidad, y añado esto porque hay mucha gente que considera que las universidades deberían seguir como están. Y el mundo está cambiando, pero la universidad debería seguir como siempre. Y una de las ciencias detrás de esta convicción es que hay gente que recuerda a todo el mundo que la Iglesia Católica Romana es la única otra institución tan antigua como las universidades. Y me parece una tontería esta afirmación, porque el único motivo por el que las universidades llevan tanto tiempo entre nosotros es porque han cambiado. Siempre han ido cambiando. Las universidades de la época medieval eran completamente distintas a las universidades actuales, e incluso a día de hoy, en que los cambios se dan con más rapidez, pues vemos cambios con más frecuencia que cosas que permanezcan igual. E incluso cuando las cosas permanecen igual, al final lo único que permanece igual es la superficie, pero por debajo se dan muchos cambios, y el rector acaba de hablar de la escena educativa, y las universidades solían pensar que la única puerta al mercado laboral con la educación terciaria eran las universidades, pero a día de hoy eso sencillamente no es cierto. En primer lugar, hay muchas universidades comerciales privadas en todo el mundo y millones de alumnos que reciben un título definido comercialmente y no definido por ningún principio académico, simplemente lo definen las demandas del mercado laboral. Y muchas empresas ofrecen cursos también. Muchas empresas ofrecen microcredenciales a las universidades, y para las universidades hay muchas opciones. Incluso en el campo de la educación, las universidades no tienen en ningún caso el monopolio que habían tenido. Así que hay muchas cosas de las que podríamos hablar. Y lo que haré yo es, en primer lugar, hacer un esbozo del número de cambios importantes y tendencias que se están dando en nuestro contexto. Estoy hablando del mundo, así que no puedo hablar únicamente del contexto catalán, español o europeo. Hablaré del contexto global. Y después de haber trazado un poquito la idea general de estos cambios y tendencias, hablaré sobre qué suponen estos cambios y tendencias para las universidades. Mi tesis será que es muy importante que las universidades monitoricen el cambio y que aprendan lecciones del cambio, que se adapten y que se replanteen.
y deberían replantearse de una forma que puedo expresar simplemente definiendo a la universidad como una comunidad académica que tiene un propósito social. Y hablo de académica, digo académica porque no es una comunidad política, no es una empresa, no es un comercio, una corporación. Se define por ser una comunidad académica con estudiantes y profesores. Y he destacado la palabra comunidad, la he puesto en negrita para resaltar lo que, en mi opinión, es muy esencial en el rol de la universidad. La universidad tiene que tener un rol de cara a la sociedad y si tiene una oportunidad de desarrollarse como un propósito social, tiene que hacerlo como comunidad. Y por comunidad no quiero decir que todo el mundo en las universidades deba tener la misma opinión, pero sí que tienen que seguir los principios básicos de la comunidad académica y los ideales básicos de la comunidad académica y no actuar como un teatro de carreras individuales. En el pasado, las carreras individuales tenían una importancia, pero es que si la universidad se convierte en un estadio o en un teatro en el que desarrollar las carreras individuales, no vamos a tener un papel social. Las universidades del mundo no pueden acometer sus objetivos sociales si no trabajan con sus compañeros. Dentro de la universidad, las universidades tienen que replantearse en términos de comunidad. Y el tercer elemento también es muy importante, y es que tienen que actuar como comunidad académica con un propósito social. Es difícil encontrar una universidad que, si se lo preguntamos, no nos diga que quiere contribuir al propósito social. Y actualmente decimos, sí, las universidades hacen lo que tienen que hacer, pero además tienen que hacer una transferencia a la sociedad. Pero yo no voy a hablar de esto en estos términos. En mi forma de verlo, el propósito social no es algo añadido que hace la universidad los fines de semana o en la Semana de las Ciencias o en una velada una vez al año. Todo lo que hace la universidad, bien sea en investigación o en educación, todo tiene un propósito social, tiene que cumplir este propósito social. Las universidades no existen por el simple hecho de existir, existen para tener un propósito social. Y esa es mi tesis, básicamente. Y si queréis ahora escribir un poema sobre lo que os voy a decir o redactar vuestros propios pensamientos, pues ya tenéis el resumen de todo lo que os voy a decir. Pero yo igualmente voy a continuar. Mi primera afirmación es esta. Las circunstancias en las que funcionan las universidades cambian a un ritmo que nos obliga, nos invita a monitorizar regularmente no solo nuestro rendimiento, si lo estamos haciendo bien o mal, sino también nuestro perfil, si estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Mi predecesor, como presidente de la Universidad de Ámsterdam, en los 90, hablaba siempre en la sesión de apertura del año académico sobre un único tema. Hablaba en femenino de la universidad y decía, ¿está donde tiene que estar? La universidad es la universidad que necesitamos, cumple su propósito y hace lo que debería hacer. Y este es el objetivo de esta monitorización regular del rendimiento y el perfil de la universidad, y a la vez la universidad tendría que observar el cambio que se está dando en nuestro contexto. La dinámica de las necesidades y los problemas del mundo al que servimos también debería monitorizarse estrechamente. Y una vez más, no como un tema que esté relacionado solo con los sociólogos o profesores universitarios o alguien que estudie la historia y la financiación y las condiciones cambiantes de la universidad o la ley. No, debería ser un tema que todos
debatiéramos juntos, porque las necesidades cambiantes y los problemas cambiantes de la sociedad afectan prácticamente todos nuestros campos de estudio y de enseñanza, y deberíamos debatirlo juntos como comunidad. Así que describiré algunas de las principales tendencias tal como yo las veo en el mundo, las tendencias que son relevantes para las universidades. En primer lugar, vemos que después de un periodo de tiempo relativamente largo de aumento de esta mentalidad internacional, ahora volvemos a tiempos de nacionalismo y de revivir de los nacionalismos. Y os voy a dar un ejemplo. Hace 5 años me invitaron a dar una charla en el 650 aniversario de la Universidad de Pécs, en el sur de Hungría, y me sorprendió no ser el único. No, había muchas otras personas que vinieron también a dar charlas. Y la primera fue el primer ministro del país, Viktor Orbán. No porque hubiera sido alumno de esa universidad, sino que fue a la universidad en su jubileo para... Viktor Orbán fue a la universidad para mostrar su respeto para una institución que había sido importante en Hungría, pero también para lanzar un mensaje muy notable. En cierto momento me sorprendió bastante, a mis colegas húngaros no les sorprendió tanto, dijo que los estudiantes de hoy en día tienen que ser valientes. Necesitan tener el valor de preferir su propia nación y sus valores familiares por encima de esos valores materialistas y locos del mundo occidental. Y les decía a los estudiantes que tenían que estar dispuestos a levantarse contra las corrientes y optar por sus valores nacionales y familiares. Y tuve la oportunidad, más tarde ese día, y probablemente no tuve mucho impacto, pero como mínimo a mis colegas les encantó que dijera que es muy posible, es perfectamente posible apoyar a tu nación y a tus valores familiares y a la vez apoyar los valores europeos e internacionales firmemente. No existe una dicotomía entre estos dos conjuntos de valores. Las personas son mosaicos de distintos valores que se pueden combinar y lo que necesitamos es un equilibrio. Y contar una historia en que los valores nacionales y los europeos están en clara oposición, que los valores europeos y occidentales están en clara oposición a los nacionales y a los de la familia, es un alegato nacionalista y es claramente lo que quería hacer en aquel momento el presidente Orbán. Si hubiera sido un incidente puntual, pues no habría sido especialmente preocupante, especialmente para los que no somos húngaros. Pero es un ejemplo que se multiplica. Y hay muchos líderes de muchos gobiernos del mundo que hablan en términos nacionales y nacionalistas sobre sus políticas, sobre sus objetivos y sobre sus valores por encima de todo, por encima de esta mentalidad internacional. Por lo tanto, dar respuesta, reaccionar a nuestro entorno inmediato puede verse como algo que entra en conflicto con esta mentalidad internacional. Y cuando un político nacional enfatiza estos argumentos sobre las prioridades nacionales y familiares, pues nos encontramos en una situación complicada para la colaboración internacional. Y la colaboración internacional no es un lujo, es algo de lo que no podemos prescindir, no solo porque necesitamos construir sobre todo el conocimiento que tengamos disponible en todo el mundo, no podemos hacerlo solos, no podemos trabajar solos en nuestro propio campo
ni tampoco podemos lograr nuestros objetivos como una única universidad o un único país. Todos estos grandes retos, desde una buena sanidad, tener una buena alimentación, fuentes sostenibles de agua y energía, enfrentarse al cambio climático, tener oportunidades justas de empleo y escolarización, todo esto son dimensiones internacionales fundamentales. Así que si queremos hablar de todos estos temas y sacar el sentido de todos estos temas, no podemos hacerlo solos, no podemos hacerlo sin colaborar con nuestros compañeros de todo el mundo. Y por supuesto, es absolutamente crucial e innegable que las universidades son y siempre han sido instituciones ligadas a su localización. Y eso no es un hándicap, es la primera función de las universidades: cubrir las necesidades de aquellos a los que sirven de forma directa e inmediata. Y, por cierto, tenemos el riesgo de que los promotores y financiadores locales quieran influir en la agenda de las universidades y que las cosas se hagan como ellos quieran. Debo decir que yo llevo unos 25 años en posiciones de liderazgo en las universidades de los Países Bajos y los últimos 10 años he estado trabajando internacionalmente, y las comparaciones pues me han sorprendido lo a menudo que somos ciegos, no vemos cómo nuestros financiadores y los lobbies locales nos influyen para hacer las cosas como ellos quieren, y esto también explica por qué la independencia académica es un fenómeno complicado, porque bien entendida significa que somos libres de estos intereses locales y regionales. Y esas dimensiones regionales y nacionales evidentes de la universidad no excluyen, sin embargo, una dimensión internacional potente. Y es bueno ver que a lo largo del tiempo hemos estado incluyendo estas dimensiones internacionales, hemos estado trabajando juntos y construyendo sobre las instituciones internacionales, aunque también es impactante cuando las estudias, porque en la mayoría de los casos buscamos amigos a nivel internacional, personas que hablen el mismo idioma. A principios del siglo XX vimos colaboraciones especialmente en el mundo francófono, en Iberoamérica, colaboraciones de este tipo, o en la Liga Árabe. La Liga Árabe se fundó durante la guerra, cuando los británicos tenían éxito militar en el norte de África y los árabes dijeron: nos tenemos que defender. Y el Commonwealth es otra de estas superestructuras en que la familiaridad es la base de la colaboración internacional. Lo mismo con la Iglesia Católica Romana, y podría dar muchísimos más ejemplos. Muchas de estas comunidades universitarias se construyen sobre algo familiar. Y no digo que eso sea incorrecto, pero a mí me preocuparía si estos fueran los únicos círculos de los que formamos parte, porque tenemos que ir más allá de lo internacional basado solo en las mismas afiliaciones religiosas, la misma lengua, etc. Y luego, en el último cuarto de siglo, hemos visto colaboraciones internacionales que han nacido más allá de estas familiaridades, más allá de estas afiliaciones, como por ejemplo el área de educación superior europea, todo el proceso de Bolonia y la Asociación de Universidades Europeas, pero también en otras partes del mundo, cosas como la Asociación de Universidades del Sureste Asiático y saudíes, y muchas universidades han visto que la colaboración internacional y reunirse con colegas, no solo basándose en principios de familiaridad y no solo basándose en localidad, es algo bueno. Pero hay una última cosa que me gustaría decir acerca de todos estos desarrollos. No solo que los vemos debilitados estos días, sino que también todas estas cosas se llevaron a cabo no solo porque la gente se vio abandonada de sus naciones, sino porque
se vio que se desarrollaban en el mejor de los intereses de las naciones individuales. La identidad subyacente de estos internacionalismos es que la colaboración mejoraría cada posición o postura individual y no entraba en contradicción con los intereses nacionales o regionales. Era una mejoría, de hecho, y una forma de fortalecer la agenda y permitir que alguien hiciese lo que no podía hacer por sí mismo. Es una lástima. No se trata solo en nuestros días de Víctor Orbán, sino también el presidente de Turquía, el de India, el presidente de Rusia, liderazgo de China, el liderazgo de Brasil y tantos otros que ven los intereses de sus naciones. Se ven que ya no están servidos por el internacionalismo. Así que esta es la primera de las principales tendencias que quería describir. Vivimos en unos tiempos de resurgimiento nacionalista, queriendo decir que la tensión entre el nacionalismo y el internacionalismo se ve enfatizado y el equilibrio de los propósitos y objetivos nacionalistas y las colaboraciones internacionales están en juego. La segunda tendencia que me gustaría subrayar es que vemos más y más señales de una fragmentación intensa más que coherencia en muchas sociedades. Y voy a describir algunos elementos que se dan lugar en algunos lugares y simultáneamente con las sociedades. Solíamos ser capaces de hablar por las universidades públicas, ya estuviesen financiadas públicamente o de forma privada o cualquiera que fuese su perfil. Y nos referíamos al bien público como algo que debía compartirse en nuestras sociedades, como base de estas instituciones públicas, como punto de referencia para estas instituciones. Pero estos días y hoy en día no es tan fácil. No es tan fácil definir tu misión pública y referirte a ello de forma pública, porque en muchos países grandes porciones de la población están cuestionando precisamente esas declaraciones y esos valores compartidos. Cuando uno habla de estos temas, la respuesta normal es que eso es por el populismo. Yo la verdad es que no creo que esta sea una respuesta o una explicación muy satisfactoria. Básicamente porque la siguiente pregunta sería ¿qué tipo de populismo? ¿A qué populismo te refieres? El populismo es un término muy genérico, puede tener muchas fases distintas, muchas facetas y muchas agendas, y deberíamos observarlo más de cerca y preguntar cuáles son los factores que han estado produciendo y promoviendo el populismo. Pero aparte de esto, no vemos que el populismo por sí mismo esté llevando estos movimientos paralelos de la sociedad que están rompiendo con la cohesión y que están redefiniendo el bien público. Voy a hacer algunas observaciones generales. Por una parte, en una democracia multipartidista como en Francia, en Países Bajos, en Alemania, en los últimos 20 años hemos visto el ascenso de partidos nacionalistas anti-inmigración que, en el curso del tiempo, aunque hasta ahora no hayan podido conseguir posiciones de mayoría, han tenido bastante éxito a la hora de influenciar la agenda política, también de otros partidos y movimientos políticos, así como la opinión pública. Así que el clima cultural general de estos países, y bueno, tengo una lista muy larga, no solo los tres que he mencionado, pero ya no se ve afectada sin embargo, impactar las estructuras básicas y las instituciones básicas de la sociedad. Por otra parte, hay democracias multipartidistas como India, Brasil, Estados Unidos.
que durante periodos de tiempo más largos o más cortos han tenido movimientos o personalidades políticas que han alcanzado el poder adoptando y propagando una agenda de exclusividad simple y personal, una agenda de exclusividad que por completo está alineada con sus intereses económicos y preferencias culturales particulares, intereses económicos y preferencias culturales suyos y de sus seguidores. Y en sus charlas políticas, en sus creencias políticas, la solidaridad y la inclusividad desempeñan un papel, como por ejemplo la protección de las minorías y la protección de voces disidentes, que son los rasgos principales de una verdadera democracia. Los principios democráticos de un trato justo e igualitario, en esos casos se ven dañados o puestos en peligro por unas ganas de monopolizar los poderes del Estado y que las instituciones públicas solo satisfagan a los que los apoyan. Así que la democracia abierta está como un hecho en constante equilibrio que quiere seguir el voto de la mayoría, así como proteger las minorías. Pero existe este gran seguimiento del monopolio. Y después tenemos también otros cambios en la sociedad. En la República de China hay un único partido que gobierna a todos los niveles y también controla todas las instituciones importantes del país, así como las elecciones regionales y locales. Solo tenéis que seguir las historias de lo que está ocurriendo en la región ministerial de Hong Kong para entender qué es lo que significa. Y otros países con una variedad de perfiles ideológicos tienen un control similar por sus gobiernos, como por ejemplo Venezuela o Myanmar o Cuba y muchos otros. Sin embargo, hay un tercer movimiento muy importante que vemos en muchos países y con mucha claridad en muchos de ellos, además de estos nacionalistas monopolizantes que son sociedades que están experimentando un aumento muy claro de división interna. Grupos en la sociedad con una identidad compartida, con un perfil social y cultural compartido, que están enfatizando identidades de género o afinidades religiosas o contextos compartidos. O pueden estar caracterizados por posiciones económicas o grupos de edad. No todos ellos encuentran expresión en representación política, pero a la vez tienen muchas ganas de tener visibilidad en los medios y hacer que su identidad no sea solo pertenecer a un grupo, sino que quieren que sea vista como la única definición de su grupo, de su cohorte o de su región. Lo que complica el asunto para las instituciones como la universidad es la simultaneidad de estas tendencias. No es solo una de estas cosas que ocurre, no es solo el populismo, sino que existen muchas fuerzas monopolizantes, pero ni siquiera es solo el monopolio de los partidos políticos, sino que existen muchos grupos que quieren que sus identidades, y con frecuencia por un buen motivo, que se tomen en serio, que quieren que sean vistos como factores importantes de la sociedad. A la vez, y no voy a hablar mucho de esta tendencia en concreto porque es un aspecto bastante obvio y conocido,
en nuestras universidades es que de forma simultánea este monopolio, esta fragmentación, estas tendencias de nuestra sociedad, mientras ocurre todo esto, la necesidad de encontrar estrategias interrelacionadas a los retos globales siguen siendo muy urgentes y en muchos casos aumenta. Y a pesar de eso, vemos que prospera el proteccionismo más que el internacionalismo. Voy a llegar ahora a la pregunta de cómo responder. ¿Qué debería hacer la universidad? No creo tener la lista completa de respuestas a esa pregunta, pero voy a presentar ciertas cosas que a mí me parecen importantes. En primer lugar, las universidades deberían empezar a participar en la monitorización de estos cambios y el impacto que ellos tienen en las universidades, inclusive la autorreflexión. ¿Por qué deberíamos incluir la autorreflexión? Porque esos cambios no solo están teniendo un impacto en nuestro entorno, sino que están impactando en las universidades también. Sería un error, en mi opinión, pensar en las universidades como fenómenos o instituciones sociales en sociedad que se ven liberadas o no afectadas por todos estos cambios. Vemos elementos de fragmentación, vemos aspectos de tendencias monopolizantes en la universidad también. O vemos una huida hacia el neutralismo, hacia esa torre de marfil científica, fingiendo que todo lo que hagamos como científicos y académicos será útil para aquellos que estén ahí fuera en la sociedad, con la cual no tenemos contacto. Esta monitorización en serio tiene dos motivos. Y, en primer lugar, es que las universidades no pueden servir debidamente a las sociedades si no entienden lo que está ocurriendo, si no entienden por qué y dónde es donde pueden contribuir mejor al desarrollo social. Y, en segundo lugar, es igualmente importante hacer una monitorización en serio porque las universidades forman parte de la sociedad. La monitorización incluye y debería incluir la autorreflexión. Por tanto, también significa que las universidades deben encontrar modos de gestionar las diferencias, de gestionar esta fragmentación, de hacer frente a estos cambios contemporáneos en la sociedad. Una nota al pie a todo esto es que no es poco frecuente que las universidades solo participen en el replanteamiento de su perfil a la hora de monitorizar la situación cuando se encuentran ellas mismas en situación de crisis, cuando existe un conflicto claro, cuando hay un conflicto social entre la universidad y el liderazgo político en el entorno directo o en la universidad. Mi recomendación, pues, sería no esperar hasta que exista la crisis o el conflicto, sino que sería mejor empezar a trabajar en estas deliberaciones de los valores y misiones conjuntas, incluso su impacto a todos los niveles de la organización. Como universidades, en última instancia, universidades que saben lo que son y por lo que trabajan en función de toda la participación y compromiso por parte de toda la comunidad, creo que tienen una mejor oportunidad de seguir siendo comunidades académicas responsables e independientes, lo que quieren ser y lo que deberían ser. También, como parte de la planificación para las universidades, en mi opinión, debería ser prestar atención a aquello que impulsa a las universidades como instituciones, qué es lo que caracteriza a
las universidades como una comunidad. ¿Cuál es el principio básico sobre el que sustentan? Hace 2 o 3 años, creo que serían 3 años, porque fue antes del COVID, tuvimos una reunión en Estrasburgo del Consejo de Europa acerca de la libertad académica y del futuro de la democracia. Y muchos de nosotros participábamos y durante un par de días tuvimos reuniones y debates muy interesantes. Y en una de esas contribuciones que después se publicaron en una revista muy interesante en el año 2020, se hizo referencia a uno de los principios principales de la Magna Carta Universitat. Puede que sepáis o puede que no, que en 1988, cuando la Universidad de Bolonia celebraba su 900 cumpleaños, vinieron los rectores europeos a Bolonia para celebrar, no solo para celebrar y decir lo bien que había envejecido la universidad en esos años, sino que también vinieron para comprometerse a la agenda de universidades de Europa por aquel momento. Y a finales de los 80 y principios de los 90 existía una atmósfera de optimismo y un aumento de la internacionalización por toda Europa. Y nos decía que en esas celebraciones en Bolonia 2 personas recibían una certificación honoraria que la verdad es que nunca hubieran soñado. El primer ministro ruso Gorbachov y el jefe de la Iglesia Católica Romana recibieron un doctorado honorario simultáneamente en ese acto, y así las universidades querían expresar que veían el futuro de Europa como una colaboración y cooperación que se movía hacia el progreso, basada en principios y en valores comunes. Y los rectores de las universidades europeas, por aquel momento, hicieron una declaración en la Carta Magna Universitatum, que se basaba en muchos de estos valores clave, en 3 o 4 de ellos. Y el tercer principio decía así: la libertad en la investigación y enseñanza es el principio fundamental de la vida universitaria, y las universidades gubernamentales deben respetar este requisito fundamental, rechazando la intolerancia, siempre estando abiertas al diálogo, con profesores que puedan impartir el conocimiento y estén bien equipados para llevar a cabo investigación, y para estudiantes que sean capaces y que quieran enriquecer sus mentes con conocimiento. Libertad, tolerancia, apertura en una comunidad académica de investigadores, profesores y estudiantes que iban a ser protegidos por el gobierno. Esto así se expresó y fue uno de los principios fundamentales de las universidades europeas. E hicieron esta declaración con esta mentalidad optimista de que este sería un principio pronto compartido por todas las universidades de toda la zona de educación superior de Europa. Es una de esas ironías de la historia que estas cosas se vuelvan más importantes cuando se ven amenazadas. La libertad académica, la tolerancia, la apertura parecen fáciles y con frecuencia se dan por sentado. Cuando no existen presiones, cuando no existen batallas ni conflicto. Y en muchos países de Europa incluso han escrito estos ideales en sus constituciones o principios de educación superior, pero es irónico que precisamente los países que hicieran esto, por lo menos muchos de ellos, porque tenían experiencia histórica de presiones, ahora tienen problemas. Así que no hay garantías. Todo depende de la cultura política y de las opiniones que existen por mayoría en la sociedad.
En los años 90 y a principios de este siglo hablamos con nuestros compañeros turcos, la Academia de Ciencias y muchas de las universidades con ese ánimo de obtener libertad académica y autonomía institucional, tolerancia y apertura. Y mientras hablamos, cientos de compañeros están en prisión y muchas personas que lideran las universidades están siendo reemplazadas por poderes políticos o figuras políticas que leen y que repiten historias políticas dictadas por el liderazgo político, que está totalmente en contra de la libertad y la apertura. Por tanto, queda claro en estas circunstancias, pero, ojo, también con respecto a la ejecución del poder y allá donde es más difícil de verse y de notarse. Es un gran reto, por supuesto. Es un gran reto vivir esos principios, mantener la tolerancia, la apertura y la libertad que debería caracterizar la vida universitaria. Pero es importante no únicamente hacer la ciencia bien, ni la educación bien, sino que también es importante como forma de liderar el camino hacia la sociedad, por y para la sociedad. Es una de esas tareas de la universidad para con la sociedad, ser un faro, ser un ejemplo de apertura y tolerancia. Y esto de nuevo no será fácil, pero debe practicarse y debe aprenderse, en mi opinión. Y de nuevo, no solo es fácil porque el conflicto a menudo es más difícil de manejar y de gestionar. Es también difícil porque todos sentimos inclinación hacia aquellos que piensan igual que nosotros. Recuerdo como presidente de universidades en los años 90 y a principios de este siglo que cuando invitaba a personas con una opinión minoritaria que hablaran en la universidad, siempre había protestas. ¿Por qué quieres ofrecer a esta persona una plataforma? Y muchos movimientos estudiantiles que querían invitar a otros encontraban esa oposición en su camino. Así que para mantener a una comunidad universitaria viva de forma respetuosa, se tienen que defender muchas visiones distintas y esto no es algo fácil. Pero, a pesar de ello, debemos alejarnos de esta inclinación hacia aquellos que piensan igual que nosotros y defender los principios de apertura y tolerancia. Un elemento final de la agenda universitaria en las circunstancias actuales. Pensaría que este tercer principio para las universidades, en función de su situación pública y esta tarea de monitorización y esa función de faro, es nuestra elección de asociaciones y el establecimiento de prioridades en la enseñanza y la investigación. De nuevo, aquí no hablo de extras agradables. A veces se me invita a que revise los proyectos de sostenibilidad de las universidades y sus másters y estudios de sostenibilidad, y con frecuencia encuentro que estos programas y estas instituciones son un fenómeno muy minoritario en esas universidades. Muchas cosas siguen siendo como lo han sido durante mucho tiempo. Y, por supuesto, hay gente muy motivada dirigiendo estos programas y a los estudiantes les gusta, pero son una pequeña minoría dentro de ciertas instituciones. Y otro elemento, la elección de asociaciones y programas, es que muchas veces se hace sobre la pizarra. Os voy a dar un ejemplo. Hace 17 años, para ser más concreto, iniciamos un programa de grado en la Universidad de Ámsterdam, que era un curso multidisciplinar sobre estudios del futuro, de 3 años, planificación del futuro, preparando a los estudiantes para todas las dimensiones
del futuro de nuestro planeta. Y va desde la economía, derecho, hasta ciencias de todo tipo. 8 disciplinas distintas podían encontrarse ahí. Un programa fabuloso, a los estudiantes les encantaba y acudieron en multitud. Después de 3 años les preguntamos por su experiencia. ¿Qué piensas? ¿Lo harías otra vez? ¿Recomendarías a compañeros a que viniesen a hacer este programa? ¿Algún tipo de recomendación acerca de cómo mejorarlo? ¿Qué dijeron? Que les encantó, que volverían, que lo recomendarían, pero, dijeron, confiamos en que nuestros profesores estén muy implicados en el programa interdisciplinar, pero hubiera sido mucho mejor si los profesores se hubiesen estado preparando para un programa multidisciplinar por sí mismos. Con mucha frecuencia vimos o experimentamos que nuestros profesores hacían su estrategia multidisciplinar, pero después defendían su propia visión. Y en el programa, el requisito era que para poder enseñar con ese enfoque multidisciplinar hubiese sido mucho mejor hacerlo nosotros primero, antes de empezar el curso y antes de empezar a trabajar con los estudiantes. Fue una buena lección que muestra lo importante que es que nos replanteemos todo, no solo sobre el papel o en la pizarra, sino en la práctica, y que nos volvamos a formar como investigadores y profesores y líderes en el contexto universitario. No solo es la elección del programa, sino también la participación y el compromiso que tenemos con esos programas. Y lo mismo ocurre con las asociaciones. Existe una tradición muy fuerte en todas las universidades del mundo para buscar estas asociaciones internacionales que mejoren tu reputación, que nos lleven a los puestos más altos de los rankings y todo este tipo de tonterías. Y la elección de asociaciones con este interés de construir habilidades y formar en habilidades donde esta tarea es crucial, trabajar en pos de asociaciones que tienen un reto global común como perspectiva es mucho menos frecuente que esas elecciones que hacemos por reputación. He estado mirando las diferentes páginas web de universidades y su compromiso hacia la internacionalización, y en casi todos los casos son declaraciones vacías las que te encuentras cuando buscas un verdadero compromiso para las causas sociales de nuestro planeta y de nuestras sociedades. Parece que nos dé vergüenza o timidez hacer este tipo de declaraciones. Quizá en nuestras universidades hay gente que hace estas declaraciones de forma más clara, pero en general preferimos permanecer tímidos de este tipo de asociaciones. Una vez visité una universidad pequeña en Glasgow, en Escocia, que se llama la Glasgow Caledonian University, y con orgullo esta universidad dice que es la universidad del bien común. Y durante los últimos 10 años han empezado a buscar un terreno en común con otras universidades y han intentado traducir todo esto, no solo en la declaración de su misión, en su documento estratégico o en sus programas de grado o de posgrado, sino como base a todo lo que hacen. Y este es el tipo de opción que veo como la opción prioritaria para las universidades que quieren responder debidamente a los retos de hoy en día.
esas elecciones. El ejemplo de Glasgow, por ejemplo, que también nos muestra, no deberían llevarse a cabo por individuos, sino por la comunidad, como una comunidad, yendo más allá de nuestras prácticas individualistas dirigidas por nuestras carreras. Como conclusión, las universidades no existen por sí mismas, sino que deberían, como he sugerido al inicio de la presentación, deberían ser comunidades académicas con un propósito social que puede marcar la diferencia en todo tipo de situaciones de nuestro mundo, comunidades y no teatros de carreras individuales, y con un propósito social porque es precisamente el propósito social el razonamiento principal de toda universidad. Hace 2 años, en el Observatorio de la Carta Magna y su movimiento, emitimos una segunda versión de la Declaración de 1988. Lo hemos hablado en muchos lugares, en diferentes continentes, y la declaración antigua fue preparada por 8 señores de cierta edad que por aquel momento eran rectores de universidades europeas. Pero el nuevo comité también estaba formado por 8 personas. Yo era el más mayor, 4 hombres y 4 mujeres. El más joven era un universitario estudiante brasileño. Veníamos de todos los continentes y tratamos de traducir ese contexto y todas nuestras experiencias en declaraciones adicionales, no haciendo nada que se alejase de la independencia o la libertad o de la autonomía, sino que nos dedicábamos a establecer o declarar de forma más clara cuál debería ser la responsabilidad de las universidades hoy en día. Y os doy únicamente 3 principios básicos de esa declaración. Las universidades reconocen que tienen una responsabilidad de participar y de responder a las aspiraciones y a los retos del mundo y a las comunidades a las que sirven para beneficiar a la humanidad y contribuir a la sostenibilidad como el primer principio. Y una declaración como equilibrio entre lo local y lo global. Las universidades tienen un papel y una responsabilidad cívico. Forma parte de una red colegial global de científicos que construyen sobre cuerpos u organismos compartidos de conocimiento y que contribuyen al desarrollo. También están inmersos en culturas locales y son relevantes para su futuro y su enriquecimiento. Mientras están conectadas con los desarrollos globales, tienen que participar también con las diferentes comunidades y ecosistemas. Tratábamos de forma simultánea de explicar que existen estas 2 responsabilidades, la forma equilibrada de abordarlo. Y finalmente la última declaración, y en ella entrábamos en la hipérbole poética, que es que firmando la Magna Carta Universitatum del 2020, las universidades declaran su compromiso a la declaración original y a hacer progresar los principios, los valores y las responsabilidades establecidas aquí. Y bueno, para fortalecer el papel de las universidades en la preservación del planeta, promoviendo la salud, la prosperidad y el alumbramiento por todo el mundo. Eso es precioso, pero no es fácil. Muchas gracias.